siguiente proceso creativo, digo yo, bueno, la siguiente creadora. Juliana Ravelo es una, para mí es primero que todo una filósofa, yo lo veo así, y a mí me ha interesado mucho todo su trabajo desde que la conocí. Tenemos una amiga en común que se llama Miriam Crocker, y conocemos algún contexto parecido, digamos, del alemán, porque, bueno, Juliana estuvo en la Casa de la Cultura del Mundo, la de Cultura del Bern, con un proyecto que además fue invitada a co-curar. Ya ella nos contará un poco más de esto. Y lo que yo quería decir simplemente es acerca de la escena europea, digamos, de alguna forma también, ahora incluso mucha gente está interesada en la parcería, en lo latino. Vosotros sabes que desde que el arte se ha vuelto más político, ahora cada obra de arte, una de las condiciones importantes de las obras de arte es que sea político, que tenga una implicación, todas las obras tienen una implicación. Entonces, eso es un aspecto allí, no sé, es bastante complejo de explicar. O sea, vamos a entrar ahora a un mundo, a una cosa, a un nivel también de complejidad filosófica, diría yo, que toca aspectos como de cosas de élites y todas estas cosas. Porque mi pregunta es también, ¿por qué hay muchas personas interesadas, por ejemplo, como Julieta Aranda o algunas otras personas, en la parcería? Había siempre como una especie de división. La gente, muchas personas de la parcería no querían saber mucho acerca de arte contemporáneo, porque la idea de arte contemporáneo como que no era lo suyo. Y ahora mucha gente del arte contemporáneo tampoco está muy interesada en lo folclórico, le llamaban o en las periferias, solamente lo veían como un aspecto, como una cosa que se estaba gestando a nivel institucional, pero a su modo, digamos. Entonces ahora es otra cosa. Hay una especie de pensamiento sincrónico en las mismas ciencias, la idea de metodologías se están poniendo en duda, etc. Y hay muchas cosas allí bastante interesantes que analizar. Entonces voy a presentar brevemente a Juliana Ravelo, investigadora. Bueno, ella, para que queréis buscarla, está allí en el Instagram como @nacida, y investigadora, escritora y curadora. Trabaja en la intersección de la doxa del arte y la curaduría. Examina cómo el aprendizaje a través de prácticas poéticas y artísticas en el espacio público permite la participación y el disenso simultáneamente. Desarrolla programación pública, entrevistas, talleres con artistas ubicados en la intersección entre arte y activismo para alentar la acción y la síntesis. Ahora nos vas a explicar un poco que se hace un poco de esto. Fue invitada a co-curar y modelar la conversación sobre prácticas artísticas y políticas en la Casa de la Cultura del Mundo de Berlín. También creo que has estado en la documenta de cárcel, eras parte de diferentes organismos. Bueno, ¿nos quieres explicar, contar un poco de eso históricamente? O, si no quieres, no, o sea, no ahí. Sí, no quiero hablar, arreglo todo conmigo. Vale, entonces os dejo el micrófono a Juliana y bienvenida y muchas gracias por esto. Gracias, Juan, por invitarme a tu obra de arte y bueno, gracias a la parcería por acoger este espacio. Bueno, hacía la pregunta a Camilo sobre los talleres porque yo comparto la misma preocupación de Juan, o sea, cómo hacer que la academia no sea un espacio cerrado entre muros y tampoco inaccesible si no tienes el lenguaje o los requisitos que siempre pide la academia, ya sea algo tan simple como las notas o el interés, porque muchas academias quieren todavía imponerse, pero no son para nada interesantes. ¿Me escuchan atrás? Sí. Y bueno, por eso, pero bueno, sobre todo vengo a la academia y a lo mejor dejo así algunos rastros con usar palabras de lenguaje clásico, casi muertos, como latín, griego, pero todavía me interesa como esa tradición, no olvidarla y rescatarla, porque en principio la academia nunca fue un lugar aburrido, nunca fue un lugar para
llegar a un objetivo específico, sino más bien para intercambiar y ver qué salía de ahí a partir de diferentes perspectivas y enriquecer un poco la vida a través de la conversación y el bienestar y el buen vivir. Y bueno, por eso recientemente, creo que esto no lo tengo aquí en mi portafolio, a lo mejor así empiezo históricamente de atrás hacia adelante, en Radiodeca, que también estuve aquí en la primera semana de Aquí en Movimiento. Me invitaron a hacer un proyecto y le llamé la Academia de los Sentidos, un poco pensando en ese como movimiento contemporáneo de hacer el parlamento de las cosas, o pensar, como decía Juan, las colectividades, no solamente porque, bueno, como humanos no tenemos el privilegio de la soledad, incluso cuando creemos que estamos solos siempre estamos acompañados de otras cosas, otras personas, ya sea a través de memorias o una compañía no admitida o no integrada, pero y bueno, digo esto de la colectividad y de la academia porque en general, o sea, como yo pienso, la participación política y la política en general tiene que ver, a lo mejor tiene que ver un poco con esta imagen aquí, un poco rara, un poco grotesca, no se entiende bien qué es, y es qué relación tiene lo vivo con lo muerto. O sea, yo como filósofa no tengo ningún problema en llamarle cosa a cualquier cosa. O sea, para mí cosa es lo mínimo que se puede decir de algo. Y bueno, esta es un poco la idea aquí, como una flor que más o menos tiene como esta impronta de belleza, de fragilidad, pero al final está cortada, así que está muerta. Y más abajo no sabemos si hay una roca, qué es lo que hay, pero les puedo revelar que es mi cabeza rapada. Y bueno, era un chiste así porque no sé cuándo lo dijo, y creo que esto la mayoría de los artistas no lo consideran relevante, sobre todo dentro del mundo del arte contemporáneo, pero para mí es muy relevante. Yo nací en Cuba y aquí en Madrid soy psicóloga política, y bueno, todas las reflexiones que voy a compartir hoy están muy marcadas por eso. De hecho, van a ver que el portafolio está escrito en inglés porque es la primera vez que hago una presentación a un público hispanohablante. Generalmente mi público es angloparlante y no necesariamente, o sea, no estaba en Estados Unidos ni en Inglaterra, pero en Alemania sobre todo. Ya Juan comentó que he tenido la suerte de estar como en los principales escenarios de artes visuales contemporáneos y bueno, el inglés como la lengua franca entre todos los artistas. O sea, hay como está un evento con 60 países, pero siempre hablamos inglés. Y bueno, me disculpo porque no está escrito en español, pero ya hablaré aquí como traducción simultánea. Y bueno, todas estas ideas, bueno, les voy a mostrarlo a través de algunas obras, porque como Juan también creo que de hecho esta idea de obra, y la apoyo mucho que llame a este momento, a este evento y a este encuentro obra de arte, porque también quiero que el arte, no lo voy a llamar arte visual, ni tampoco meterlo dentro de una disciplina, debería también moverse hacia ese paradigma, llamo democratizador. Yo prefería llamarle participativo, porque también dentro de mi reflexión política no pienso tanto las mayorías, me interesa mucho más pensar las minorías, cómo ser sociedades más sensibles, cómo las minorías se representan y cómo también, o sea, no me interesa, pues, o sea, creo que esto es como una necesidad de la investigación, o sea, no pensar lo que ya más o menos todos estamos de acuerdo, sino ir hacia terrenos más desconocidos, ir ganándolo. Y lo que me interesa en este sentido de pensar el arte y la política es cómo pensamos el disenso y cómo nos desorganizamos, digamos. Y bueno, voy a mostrar un poco, mi portafolio está un poco más pequeño, un poco menos experimental, que tal vez es más experimental en el pensamiento, en cuanto a la obra es más moderna, digamos, aunque también tengo muchas críticas del modernismo. Y bueno, esa es como mi pequeña biografía que ya Juan leyó. O sea, aquí sobre todo he trabajado mucho con el mundo editorial a partir de una necesidad de que en Cuba no tenemos prensa libre. De hecho, mi preocupación va tan lejos como hacia la academia, porque no hay ni siquiera libertad de pensamiento. O sea, en Cuba no podemos leer lo que queramos, no podemos
información, o sea, ya no estoy diciendo contemporánea o tiempo real que se accede a partir de internet, estoy hablando que hay libros no publicados, o sea, ni siquiera voy a decir censurados, porque entonces también para los cubanos había un escenario en el que pudieran saber que esto se lee y esto no, pero la censura va mucho más allá, donde o sea, los cubanos no saben que hay pensadores múltiples, que hay diferentes corrientes ideológicas, corrientes políticas, que hay diferentes, o sea, es como un proceso que en los 50 se empezó a llamar totalitarismo, pero que si lo dijera como muy brevemente, es como un proceso de homogenización, donde las personas se van haciendo cada vez más iguales y están sometidas a condiciones cada vez más determinantes, o sea, antidiversidad. Y bueno, sobre todo he trabajado en el mundo editorial, como les decía, la mayoría de los ensayos que he escrito se acercan más a lo literario, porque bueno, es muy difícil para mí hacer una investigación más ambiciosa de trabajo de campo. También tiene mucho más que ver con las historias pequeñas que subvierten el relato más grande o relatos más grandes, y es así como esta especie de intervención siempre de micropolítica. Además de eso, trabajé en el Instituto de Activismo Hannah Arendt en La Habana, que, bueno, por esto también consideramos una obra, y por esta fue la obra que fui como artista a la Documenta de Kassel. Fui una de las fundadoras, junto con Tania Bruguera, bueno, que fue como una mentora y también una amiga. Y bueno, empezamos con este proyecto experimental, un poco para tratar de saber cuáles eran los límites, no ya de la censura, sino de la participación en un contexto específico. Era en La Habana, y bueno, creo que pudimos crecer hasta talleres de 20 personas. Luego de ahí tuvimos patrullas frente a la puerta del instituto, que además es una casa privada. Estamos un poco probando esos límites porque se supone que los artistas más críticos no tienen acceso a las instituciones culturales más establecidas, que por supuesto hacen un trabajo también sólido, sostenido, tienen todo el presupuesto público, que bueno, por nada es consultable que se usa, pero en fin, tiene su trabajo, pero cuando uno quiere hacer algo diferente, es considerado una amenaza, y enseguida vas a tener represalias a nivel incluso social, porque también los vecinos alrededor son amenazados para que tu digamos crítica sea reducida, para usar un término policial como es el que se merecen las autoridades cubanas y el Estado cubano en general. O sea, yo creo que la policía no es solo la policía, todo el Estado cubano es la policía. Y bueno, este fue otro de los trabajos que también realicé. Bueno, ahora también sigo con el mundo editorial, he trabajado con 2 revistas más, también tengo alguna experiencia con editoriales que publican libros, y bueno, aquí más o menos les iré mostrando. Bueno, este era un proyecto que realicé dentro de Instar, después de pasar como un año en Instar, donde estaba este proceso de creación, digamos, desde cero. Intentamos e hicimos, y fue accesible por un tiempo, una biblioteca con arte contemporáneo, colecciones de arte contemporáneo, sobre todo una colección de artistas que hablaban a los cubanos, como sin hablarle a los cubanos, ¿no? Un poco como alentando que la participación política es algo normal, de hecho es deseado, importante. Y bueno, también empezamos a hacer talleres en un primer momento, o sea, alternamos entre artistas cubanos que tenían un trabajo o sea, dentro de la isla, que también era crítico al gobierno, y artistas internacionales que hacían también activismo al mismo tiempo que arte. Y bueno, ahí hacíamos talleres, porque la idea también era del instituto un poco no perder esta idea del arte, de la simpoiesis, como decía Juan, que es la creación colectiva, pero también el
poco alejarse de lo teórico, aunque sin dejar atrás lo teórico. Y bueno, como les comenté antes, el instituto físico fue cerrado, no fue imposible reunirnos, y después empezamos a hacer a una especie de trasladar el instituto al mundo virtual. De hecho, fue una necesidad que estuvo sincrónica con lo que pasó con la pandemia, porque fue por esta fecha que también se empezó el confinamiento, y bueno, creo que en todo el mundo muchas organizaciones o grupos tuvieron procesos similares. Entonces, en este momento desarrollé este proyecto. No lo inicié yo, pero a mí me invitaron a continuarlo en un punto que se llama Académicas. Aquí hay un poco, no sé, como una subvención de la ortografía, de la manera, o sea, una feminización también de cómo llamarle a este espacio de intercambio, que es, bueno, ha sido bastante masculino y también como un privilegio de las personas que tenían tiempo libre. Entonces, bueno, lo que hacía en Académicas, sobre todo yo estaba en un programa de investigación en Alemania, y bueno, tuve contacto con muchas personas que inauguraron institutos desde cero, no sé, en África, en América Latina, en Asia, en diferentes partes del mundo. Y claro, yo tenía como también mi experiencia en este instituto. Hay como patrones de cómo desarrollar proyectos educativos que tienen más o menos una intención de también institucionalizarse, porque una institución también es una obra de arte, y lo que quiero decir es que una institución se puede hacer desde cero. Tú puedes hacer un instituto y legitimarlo. ¿Cómo se legitima? Pues bueno, con trabajo, y sobre todo con que se legitima con el interés de las personas. Por eso nunca un instituto aburrido, por favor, porque para mí no hay nada más deslegitimador que la falta de interés por lo que uno está proponiendo. Bueno, aquí ya hay como muchos términos así, medios académicos, de herramientas teóricas, diferentes epistemologías, diferentes territorios epistemológicos, como también hay una base dentro del aprendizaje que es la formación cívica, o sea, no ya política, sino algo que está más abajo, que es cómo convivir incluso en situaciones de disenso, porque es exactamente el tipo de teóricos que me interesan, son los que piensan la política como disenso. Porque bueno, ya el consenso es un coro, donde estamos de acuerdo, hay mayoría, la mayoría aplasta a la minoría, eso está súper probado, pero ¿qué pasa con el disenso y cuáles son los límites en la convivencia en esta situación? Bueno, también era un poco alentar a las personas que todo el mundo tiene una especie de trabajo intelectual, de trabajo creativo, que esto no tiene nada que ver con el acceso a un grupo o a un espacio específico, y un poco dar el sentido de que cualquiera puede ser un creador. Entonces, a partir de ahí hice 3 series, una para trabajar el totalitarismo, que por supuesto es una obsesión, porque para mí fue muy determinante entender, o sea, fue como el pez que estaba en la pecera, fue entender que estaba en la pecera, o sea, eso fue muy determinante, y es algo que yo también quería expandir a colegas y, no sé, a otras personas. De hecho, fue súper curioso porque sobre todo trabajé con transitólogos que trabajaron todo este proceso de la Europa del Este, o sea, los países de Europa del Este que eran miembros de la Unión Soviética, hacia las nuevas democracias. Y un chiste común es que estos procesos los transitólogos pensaron que ya no iban a tener más trabajo hasta después de los 80 o algo así, como hubo varias olas democratizadoras, pero increíblemente todavía hay necesidad de recordar que los totalitarismos fueron reales, son reales, y estamos en peligro de que bueno, tomen fuerza. El otro ciclo fue sobre cuidados,
Y otro más, un tercero, sobre educación alternativa, que aunque parezcan así temas muy básicos y un poco aislados, intenté hilvanarlo. De hecho no están aislados, no sé si pueden ver el primer cartel que se llama "Y si dejamos que la paloma nos enseñe", y esto es como es sobre un instituto en el Cairo que también empieza esta idea de cómo se relaciona lo vivo y lo muerto, cómo lo político tiene que ver con la administración de las cosas y también de las personas, y al mismo tiempo cómo alguno puede tener una inspiración dentro de un colectivo que puede ser animal, porque bueno, los animales no son políticos, porque no, pero sí son sociales. Y también en el Cairo, en Egipto, hay una dictadura, entonces era un poco como condiciones que me parecían que tenían que ver con el contexto cubano. El otro era reciprocidad creativa. Aquí invité a una fotógrafa española que se llama Ana Cayuela, y ella, que también tiene experiencia en contextos educativos, está explicando un poco. Ella también estudió en Alemania, tuvo varias becas en Weimar, y también le interesaba esta idea de cómo pensar la pirámide jerárquica dentro, o sea, pensar también los contextos de arte como contextos educativos, y analizar estas pirámides, quién tiene poder, quién no tiene poder, quién está frente a la cámara, quién está delante de la cámara, al lado, quién hace la cámara, cuál es el soporte que se usa, un poco conectando con lo de Camilo. Y bueno, ya esto aquí es un poco más específico. Aquí está esta idea del cuidado, quién cuida a los que cuidan, y ahí como pensar cuáles son los roles de cuidado también dentro de contextos artísticos. Ahora, este fue, yo estaba participando en un programa de investigación de la Haus der Kultur der Welt en Berlín, y yo hice como, ellos hicieron 10 eventos, yo hice el número 10 en La Habana. Bueno, la idea era hacerlo físicamente en La Habana, pero tampoco fue posible porque el instituto, bueno, estaba cerrado por la policía. Pero aún así, bueno, las AKB tuvo la amabilidad de llevarlo adelante. Primero también pensamos hacerlo en Berlín, pero también vino este tema de la pandemia, entonces bueno, al final todos los cuerpos estaban confinados por virus o totalitarismo, así que al final fue virtual, y aquí en este evento trabajé con varios teóricos, digamos, un poco de las élites, que puede ser un poco contradictorio, bueno, mi vida es bastante contradictoria, que haya trabajado con las élites teniendo esta idea como de activismo académico, pero a mí me parecía importante que también el público cubano, la audiencia cubana, tuviera acceso a estas élites, un privilegio que yo tenía, basado más o menos en una casualidad, entrar a ese programa de investigación, porque yo descubrí algo que yo no tenía muy claro dentro de Cuba, que uno a nivel internacional hay una especie de mercado de las ideas, entonces como las instituciones no compran tu afiliación política o tu no sé, estatura corporal o belleza, sino que tan buena es tu idea y que tan lejos la puedes llevar. Entonces esta fue como la idea en HKB. Ahí trabajé con Richard Sennett, Chantal Mouffe, que es una de las teóricas que les decía, trabaja es de las que piensa el disenso, el populismo. Fue muy interesante porque de nuevo estoy en otra contradicción, o sea, la mayoría de estos teóricos se reconocen de izquierda y tal, y también hay un poco de opresión para los cubanos, por lo menos los cubanos como yo, cuando salen de Cuba y tienen unas críticas muy fuertes hacia la izquierda y la vivencia que han tenido de esta clasificación de izquierda, porque al mismo tiempo no nos sentimos representados ni por la izquierda que conocemos, ni por la derecha que conocemos, un poco como estando muy atrapados, secuestrados en este binarismo. Bueno, esa fue como la idea de ese evento, hablar que la política también tiene muchas semejanzas con las prácticas artísticas, es una especie de teatro, ahí también se manipula la proxenia, se manipula el discurso, las narrativas, etcétera, etcétera, y
bueno, en este evento pensamos eso, ¿no? Cómo desarrollar prácticas que sean pacíficas, pero también sean de resistencia. Pero es como movernos siempre en esas paradojas tan difíciles, pero sobre todo basado en las conexiones comunitarias. De hecho, cuando digo comunitaria no quiero decir específicamente un territorio. A veces se encuentran comunidades que son virtuales o comunidades que son de pensamiento, que no necesariamente tienen que estar cerca físicamente. Bueno, este fue otro de mis experimentación. Este fue trabajar un poco más con sonido. Ahí estaba trabajando con testimonios. El primer testimonio que hacía, porque la otra cosa que me interesa romper es como esta barrera entre la ficción y la ficción, y casi todos eran una especie de recreación de lo que habían sido vivencias de, bueno, en este caso eran artistas y activistas también, que fueron, que recibieron persecución, opresión por las autoridades cubanas, y sobre todo me interesaba ver qué efecto tiene ese aislamiento dentro de las oportunidades políticas de las personas en general, porque ya sé que la generalización también tiene mala prensa, pero bueno, a partir de casos específicos se puede hacer algunas generalizaciones, y sobre todo hay casos específicos que nunca debieran ocurrir. Y bueno, este también fue un trabajo que hice muy cerca de los testimoniantes. O sea, para mí el resultado final era muy importante, que la persona que tenía la vivencia también tuviera decisiones sobre el trabajo final. O sea, si al final no le gustaba el podcast, o no le gustaba su voz, o no le gustaban las canciones o la música que compusimos para ellos, perfectamente se cambiaba. O sea, era un poco trabajoso. La simpoiesis es muy trabajosa, tiene un costo alto, los asesores económicos no se la van a recomendar, pero yo, o sea, a nivel de resultados estaba muy contenta, porque, o sea, aunque puede ser un trabajo más lento, yo creo que si todos los involucrados estamos felices con el resultado, es mucho mejor. Y bueno, estos eran también algunos de los talleres que realizamos en Instar. Aquí al principio hay un artista palestino, estos son una artista griega y un artista en Holanda. O sea, como se dan cuenta, artistas que hacen activismo hay en todo el mundo. No es una cosa privativa de contextos donde las oportunidades políticas están más restringidas. Obviamente la crítica a lo que está pasando siempre es necesaria, no es una cuestión de crisis, ¿no? Como también se puede generar la crisis para hacer mover la rueda. Y bueno, aquí también había otros, este es un artista cubano que vivía en México, y estos son dos artistas de Los Ángeles. Bueno, Patrick Cullor, no sé si recuerdan, de Black Lives Matter, y que también nos visitó en el instituto, que esto fue muy, muy interesante. Y bueno, que también hace un taller sobre cómo la performance tiene que ver con la sanación colectiva, pero también es una intervención que tiene que ver con la sensibilidad, pero también con la memoria, con lo político. Bueno, y esto ya es una obra de teatro que también tiene como temas bastante manidos. Tal vez un poco la mayoría lo pudiera asociar rápidamente con Agitprop, que es algo en el mundo del teatro contemporáneo, de la crítica, no sé, sería visto como de modé. Pero bueno, a mí me interesa rescatar todas estas cosas de modé, porque al final son herramientas. Por ejemplo, esa palabra de patriotismo, que
particularmente me parece repugnante. Aún así le dediqué una obra de teatro, porque bueno, hay que, parte de como sanar estos dolores y intervenir dentro del pensamiento y la sensibilidad, tiene que ver mucho con relacionarse con lo doloroso, con lo que nos resulta repugnante en un momento y tratar de integrarlo de la manera que sea. Y bueno, esto de los números también es algo muy bueno, no es muy cubano, pero burocrático, digamos, ¿no? Y en esta obra eran 3 personajes que son presos de conciencia y son personajes, un poco una metáfora sobre lo que pasa en Cuba, ¿no? Primero son 3 personajes que son presos de conciencia, pero que no se conocen entre sí, pero tienen el mismo discurso al mismo tiempo. Es un poco esta idea de que muchos árboles no saben que son bosques. Y es un poco el efecto de lo que la falta de conversación política hace en las sociedades, de que hay mucha gente teniendo el mismo problema, incluso las soluciones, si se dieran cuenta que están en la misma situación, pero simplemente no hay una conversación. Ya no digo un diálogo, ¿no? Ni un acuerdo. Está hablando de una conversación en la manera que sea, incluso primitiva, de gritos o de lo que sea. Y bueno, en esta obra también tiene una especie de poética en la producción, porque es teatro postdramático. Teatro postdramático es donde todas las personas son actores, todas las personas son productores y todas las personas, cualquier lugar puede ser un escenario. De hecho, ahí este escenario es una ruina en una escuela de arte en Cuba. La Universidad de las Artes en Cuba fue una de las grandes promesas del gobierno de Fidel Castro, pero nunca se construyó. Entonces hay como edificios preciosos, digamos, posados, pero nunca... Bueno, esto es bastante recurrente, quiero decir. En Cuba se hace bastante arte en estas ruinas. No me adjudico ningún mérito en cuanto a originalidad, pero creo que también era una especie de rito, de pasos, seguir rescatando esta idea, mira, las ruinas de la escuela de arte. Y bueno, esto tiene la característica que todos son actores naturales y que toda la obra se hizo a partir de un entrenamiento para la obra. También los actores escribieron sus propios personajes, todo se seleccionó así, digamos, llegando a acuerdos, por supuesto, cuando es un trabajo colectivo y sobre todo teatro, los conflictos afloran muchísimo, con mucho drama, pero bueno, esta es parte del proceso que hay que seguir. Y bueno, esta es la idea aquí como pensar un poco el patriotismo, usar los mismos referentes que usa la narrativa oficial, pero también no solo seleccionando esos mismos autores, algo que decía completamente lo contrario, un poco juego de espejo con el gobierno. Y bueno, también ahí un poco explicando mi historia como una persona, niña, nacida en Cuba, con prácticamente ninguna elección, y bueno, creo que este es el final, sí. Y bueno, no sé si la idea es que haya como un hilo conductor entre todos. Ya termino con lo que empecé. Ahora también tengo un espacio en Radioteca, espacio para la experiencia. Evelyn aquí es mi colega en Radioteca, también Edgar. Y además de organizar conversaciones, sobre todo nos interesa, por lo menos en la academia, hay espacios de consultoría, un poco también vincular el trabajo artístico más profesional con el trabajo artístico que está en crecimiento, o sea, o emergente, o como quiera que le llamen. O sea, no hay la valorización o sea, hay un movimiento de la valorización al proceso y no al resultado, pero por supuesto si uno combina procesos más avanzados con otro tipo de procesos, seguramente los resultados también se
enriquecen y bueno, valoramos muchísimo tanto como las colectividades, la individualidad, la particularidad. O sea, es un poco también poner muy en conciencia todos los procesos que nos han llevado ahí, ¿no? A crear academias alternativas, a crear obras de arte que no son tan originales, pero a lo mejor sí rescatan un componente más terapéutico, más mágico, incluso algo sin referencias, ¿no? También es un arte un poco libre en ese sentido. No sé, yo he trabajado con artistas outsiders, con todo tipo de artistas que no pasarían ninguno de los requisitos del arte contemporáneo, pero un poco el arte contemporáneo es eso, pues, ¿no? Si es contemporáneo, nosotros que lo hacemos, somos quienes ponemos los límites y bueno, ahí eso lo dejo en mi lío, que lo que me interesa es la bolsa del arte. Si tú crees que es arte y a partir de ahí operamos. Creo que terminé, gracias. Si tienen alguna pregunta. Gracias. Tienes que acercarte. No, pero creo que se escucha, ¿no? Vale, Sí, se escucha. ¿Cómo te has enfrentado, así como con este statement político y estético, como a la academia tan restringida y blanca y eurocéntrica que tiene la misma historia del arte? Bueno, la academia eurocéntrica blanca, por supuesto, también se sabe amenazada porque saben que están muy endogámicos y que, por supuesto, les han recurrido a personas como yo y a personas como yo en todo el mundo. Yo creo que hay una necesidad de eso, que no solo viene de una especie de anhelo de los márgenes, sino también desde el centro. El centro también sabe que está perdiendo sus fuentes de inspiración, está perdiendo su contacto con las vidas reales, con las personas reales y bueno, la experiencia que yo tuve en JKB, que también es una organización bastante, digamos, institución en el sentido duro, porque es una institución del gobierno federal alemán, es una institución que tiene también una agenda política y una operativa bastante burocrática. Sin embargo, ellos están mostrando este lado que a lo mejor sea neocolonializador o algo así, pero al mismo tiempo hay que tener estas conversaciones porque, por supuesto, tampoco podemos borrar de nuestra tradición, incluso de nuestro lenguaje y nuestros recursos, lo que también tenemos en Europa, ¿no? Es un poco extraño yo aquí asilándome en Madrid, huyendo de un sistema que me parece bien limitante, decir que, bueno, criticar radicalmente Europa, ¿no? Y la academia blanca. Yo creo que la academia no es del todo blanca y también creo que hay mucha solidaridad para insertar otros procesos y hay que ganar en esta habilidad como de entrar. Claro, también es un poco importante cuando uno entra en una conversación también tener los propios términos, o sea, que la conversación no sea completamente determinada por la parte fuerte o por la parte más establecida. Obviamente hay que agarrarse eso de que ellos necesitan esa especie de motivación, de respiro y de refrescarse o de hacerse nuevo para, bueno, también ganar el espacio y ojalá uno tampoco se convierta en eso que está criticando, ¿no? Está como en una gran tensión entre tu ideal, también a lo que te va llevando un poco la comodidad, porque es verdad que cuando uno empieza a tener atención, y atención me estoy refiriendo específicamente a dinero de lugares que tienen mucho, suele ser que también uno se acomode y no pierda también el contacto de lo que lo llevó a hacer eso en el primer momento. Pero bueno, digo, no hay una manera fácil de navegar eso. Yo sobre todo eso,
diría, evitaría rechazarlo de plano, porque bueno, ¿cómo hacer? ¿Voy a dejar de hablar español? O que me haga un lenguaje de... O sea, hay intentos de eso, o sea, hay muchos movimientos que fueron vanguardias y subversivos en su momento que luego ya fueron apropiados. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Pero bueno, en general ahora mismo yo no tengo... yo lo quiero ver así un poco abstracto, como es entrar en el mercado de las ideas y tratar de llevar tu idea lo más lejos posible con lo que este mercado te posibilite. O sea, yo sé que es un consejo un poco inocente, naif, pero eso fue lo que fue liberador al principio para mí. Como, deja probar y enviar ensayos aquí y allá, ideas aquí y allá, y algunas veces fueron acogidas, o sea, no... Se puede pensar en diferentes escalas, ¿no? Hay proyectos que tienen sentido comunitariamente, pero hay proyectos que pueden tener sentido globalmente y penetrar las élites. O sea, incluso desde una postura bastante frágil. Bueno,